Pecados capitales. Análisis cruzado con los 10 mandamientos. Conceptos fundamentales. Breve resumen. Antecedentes. Los 10 mandamientos son de origen judío, parte del Antiguo Testamento. También forman parte de la doctrina del cristianismo. Los judíos no son cristianos, los judíos son todos descendientes de Abraham, todos son una sola familia. Para ser judío hay que nacer judío. Los judíos no se mezclan con gentiles, los judíos tienen su Biblia judía, Antiguo Testamento. Los judíos practican el Antiguo Pacto, la ley oral, su propia cultura y costumbres, estudian el Talmud, la Cábala. Los judíos no emplean el Nuevo Testamento. Los judíos no creen en Jesucristo. El Estado judío es Israel. Fue concebido por Teodoro Herzl a fines del siglo XIX, establecido por Ben Gurión durante el año 1948. Las autoridades civiles concuerdan estrechamente con las religiosas. Los que no son judíos son gentiles, los paganos son gente sin Dios, es decir, al margen de Dios, no ejercen una religión. Los que por convicción no practican religión son ateos. Los creyentes no son apegados a la religión. Los expulsados de los cánones religiosos, los excomulgados, condenados en códigos canónicos. Los que cometen delitos capitales muy graves quedan como paganos, al margen de Dios. Laicismo. El Estado laico. Estado laico permite a los ciudadanos la diversidad de religiones, tolerancia, diversidad de creencias y costumbres. Los cristianos creen en Jesucristo y la salvación. La salvación es para los fieles. El nuevo pacto es el camino para que algunos gentiles tengan acceso a Dios. Los 10 mandamientos están en un lenguaje arcaico. A efecto de su mejor comprensión se facilita un resumen en lenguaje actual. 1. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas en nombre de Dios. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No darás falso testimonio, no ser mentiroso. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Pecados capitales. Se condena lo que está mal. Condena capital de lo que está espantosamente mal, pésimo. El ofendido con el pecado es Dios. Desgracia de la humanidad. Los pecados capitales son: ser el colmo de desgraciado, es decir, villano; genocidio, imperialismo, supremacismo, terrorismo, matanzas, violencia, ira aberrante; ser muy enojón, ser cabrón, es cometer agresión dolosa, dolo, es decir, el afán de chingar a otros; codicia, avaricia, cobardía, lujuria, soberbia, arrogancia; ser altanero, ser tramposo, engaño, pereza, gula, envidia; ser puerco, estar en la inmundicia;